Bien, ya estamos de regreso y le damos la bienvenida a José Naupari, el experto en derecho electoral, y me gustaría saber el panorama, ¿no? De cómo estamos yendo, cuántos partidos hay exactamente, cuántos quedan, cuántos ya no hay, cuántos les dieron como improcedente, los sacaron de la jugada, porque ya ni siquiera sabemos la cifra, nadie está seguro en este momento, ¿no? Muy buen día, Mayra, muchísimas gracias por la invitación. Claro, lo que ocurre es que todavía estamos en etapa, guste o no, de calificación en la gran mayoría de listas, ¿no? Por ejemplo, el Lima Oeste 3, que tiene a su cargo, por ejemplo, la calificación de la lista de candidatos a diputados de Lima Metropolitana, varios casos todavía figuran en trámite, otros figuran en pronunciamiento, con lo cual todavía ni siquiera sabemos si se va a admitir, ¿no? En cambio, en el caso de las fórmulas presidenciales, podríamos decir que se han admitido casi todas. En el caso de Primero la Gente, que les dieron unas 12 horas para que completen información, han metido la información, le han declarado inadmisible la solicitud, les van a dar un plazo de 2 días para subsanar. Tenemos el caso de la fórmula presidencial del congresista Williams, que la apelación contra la resolución que desestimó la tacha estaba inadmisible. El jurado especial tendrá que ver si al final del día considera que sea subsanado o no. Ayer se ha visto en audiencia pública las tachas contra la candidatura presidenciales de López Aliaga y Mario Vizcarra, han quedado al voto, al menos hasta hace 21 minutos todavía el jurado no publicaba el resultado de la votación de ayer. Eso a nivel de fórmulas presidenciales. A nivel de candidaturas... O sea, la votación para ver si los declaraban... O sea, si declaraban fundada la tacha y en consecuencia, chau, o si desestimaban la tacha y continuaban. Si ellos, el Jurado Nacional, da por, admisible la tacha, no hay nada que se pueda hacer. Podrían ir en un amparo porque al final del día, incluso en el ámbito del proceso de unidad popular, que creo el caso del doctor Duberly, el TC le da la razón a nivel cautelar al jurado por un tema de preclusión, porque un hito ya había vencido. En cambio ahorita, recordémosle a los amigos y amigas que nos siguen, que el 14 de marzo recién vence el plazo para que todas las candidaturas queden inscritas. Por lo tanto, si a mí me sacas de carrera, ponte hoy día estamos 16 de enero, ya ponte que salga la resolución el 21 de enero, se tome 5 días para hacer la resolución, yo tengo entre el 22 de enero y el 13 de marzo para obtener una cautelar o una sentencia de primera instancia y que puedan reincorporarme. Pero a nivel de la justicia electoral ya no hay nada que hacer. En el ámbito congresal, ciertamente, por ejemplo, el tema aparentemente de problemas informáticos respecto a la firma digital que afectó en gran medida a Salvemos al Perú, en gran medida a Juntos por el Perú y sin duda Primero la Gente. El Jurado Nacional de Elecciones en apelación ha declarado fundadas todas las apelaciones, pero no para inscribirlos, sino más bien para que les dejen, para que procesen la solicitud de inscripción de lista de candidatos. ¿Hay algunas listas que se han ido cayendo? Sí, por ejemplo, ayer se ha publicado el sentido de la votación, no el resultado de la votación, que dejaría de lado a la lista del Senado de Salvemos al Perú como consecuencia de la renuncia de Mariano González. De Salvemos al Perú. Exacto, ¿no? Del Senado Nacional, ¿no? O sea, donde son 30, claro. Ese ya declaró infundable el recurso de apelación. Un problema similar, pero que todavía está en etapa de apelación, la tiene una lista de candidatos de Perú Moderno, pero no me acuerdo si es de diputados a Lima o si es de senadores, que también por la renuncia de uno de sus candidatos se ha entendido que es lista incompleta y el jurado de especial en primera instancia se ha, digamos, bajado toda la lista. Y esto en apelación. O sea, el jurado ha ido resolviendo caso por caso, lista por lista, porque, por ejemplo, hubo un caso de Partido Aprista de Trujillo, ciertamente yo reconozco que pensé que estaba vinculado al tema de alteración del orden de los elegidos en primarias, y era más bien porque se quería cuestionar la candidatura del señor Munguía, porque entendían que no había nacido en el Perú, cuando el requisito era ser peruano por nacimiento, y él era peruano por nacimiento por ser hijo de padres peruanos, por ejemplo, y lo han dejado pasar. Claro. ¿No? Por ejemplo, o también, es la interpretación, perdóneme, pero a conveniencia de cómo lo ve prácticamente el sistema electoral. No es a conveniencia, es porque la norma así lo establece. Tú eres peruano de nacimiento, claro, porque has nacido en territorio nacional o porque eres hijo de padres peruanos. Perfecto. Ahora, de ahí tienes otro caso, por ejemplo el caso del congresista Elías, que está postulando a la reelección, también en primera instancia. ¿Elías Ábalos o Elías Varas? Bueno,
Creo ¿De que era Ito o de Dávalo. Ancash? Creo que era de... Creo ¿De que era Juntos Dávalo. por el Perú o de Podemos, creo que era. APP? Ah, no, creo que es APP, entonces es APP. APP. Que a propósito de ese caso, ya el jurado ha dicho, siguiendo un acuerdo del Pleno del 2015 y una jurisprudencia también incluso que data del 2011, que no necesitan pedir licencia para postular. Entonces, ese tema también se iba a resolver. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En audiencias del 8, 9, 12, 14 y la de ayer, el jurado va resolviendo caso por caso. ¿Por qué? Porque, como bien lo has mencionado, haciendo referencia a la problemática de la cédula que nos vamos a enfrentar, vamos a ir en 5 elecciones, ¿no? Y en la cual, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, tú presentas tu lista, digamos, al jurado de tu departamento, para hablarlo en cristiano. Y en Senado, la mitad de senadores también presentas una lista por cada departamento. Entonces, aparte de la lista nacional. Entonces, tienes un montón de solicitudes de inscripción y el jurado tiene que resolver en función de cómo van resolviendo cada uno. ¿Hasta cuándo termina el jurado de resolver estas tachas o estas...? Muy buena pregunta. Ahí hay que distinguir entre calificación y tachas y exclusiones. El plazo para que se publiquen las listas de candidatos admitidas vence el 11 de febrero. ¿Por qué es importante distinguir entre calificación y tacha? Porque, por ejemplo, para que yo pueda tachar, primero la lista tiene que estar admitida. Si la lista no está admitida, no hay tacha que valga. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Calificar. ¿Cuándo es el plazo máximo para que se publique la lista de candidatos admitidas? El 11 de febrero. ¿Cuándo vence el plazo para que se resuelvan en primera instancia las tachas y exclusiones? El 26 de febrero. ¿Cuándo vence el plazo para que se resuelvan todas las tachas y exclusiones en segunda instancia? El 13 de marzo. ¿Cuándo vence el plazo para que las listas de candidatos queden inscritas, obligadas y sacramentadas? El 14 de marzo. ¿Cuándo vence el plazo para que se pueda excluir, no tachar, a un candidato por situación del candidato, va a la redundancia, es decir, porque recibes una sentencia con calidad de cosa juzgada o porque un Congreso te inhabilita en un juicio político? Hasta el 11 de abril. ¿Cuándo son las elecciones? El 12 de abril. Perfecto. Usted acaba de mencionar lo ocurrido del señor Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga, que podrían quedar fuera de las elecciones. Efectivamente. Si es que se da a consideración o se procede a declarar admisible estas tachas. O sea, si se declaran fundadas las tachas, tachas. Evidentemente saldrían en la carrera. El tema de la justicia electoral queda hasta ahí nomás. Si ellos quieren, podrían ir eventualmente Pero al eso amparo. les quitaría muchísimo tiempo de repente de seguir, o sea, incertidumbre en la gente y bajaría también Bueno, sin perjuicio de que ya Perú Primero ya está bajando sin necesidad de que salgan de carrera, ¿no? Pero sí, o sea, y has hecho muy buena la precisión del tema de incertidumbre, porque claro, hay unos que dicen, no, pero no les va a alcanzar el tiempo, pero yo traía al recuerdo, por ejemplo, el caso del señor Edwin Navarro Torres, que él fue tachado por un impedimento permanente, similar al argumento que se ha utilizado, por ejemplo, contra el señor Mario Vizcarra, y él, luego de que le declaran fundada la tacha en última instancia, se va al Poder Judicial y obtiene una cautelar antes de la elección. El jurado electoral especial ejecuta la cautelar, regresa a la contienda, su partido gana y él es proclamado como alcalde. Perfecto. Ahora, hablemos un poquito de los candidatos con sentencia. Bueno, yo ya le comenté, le hice la pregunta por interno, gracias por responderme el día de ayer, antes de ayer creo, sobre Carlos Álvarez, sobre la sentencia que supuestamente tenía, no, pero que fue archivada en su momento y que no estaba no tenía la obligación de declararlo, ¿no? Exacto, muy buena pregunta, porque permite distinguir, para que la ciudadanía comprenda, que una cosa es un impedimento para ser candidato, que está en función de si yo tengo una sentencia condenatoria con la calidad de cosa juzgada vigente o no, o si yo, habiendo sido rehabilitado, he sido condenado por delitos dolosos de peculado, colusión, corrupción de funcionarios en mi condición de funcionario público, o de violación de libertad sexual o narcotráfico. Y otra muy distinta es que así yo me haya rehabilitado y pese a que no esté impedido de postular, estoy obligado a consignar ello en la declaración jurada de hoja de vida. ¿Por qué? Porque lo que busca la declaración jurada de hoja de vida es que, está bien, puedes postular, pero la ciudadanía tiene que saber con qué anticuchos vienes, cuál es tu pasado, sobre todo en temas gruesos como en el caso de comisión de delitos, los que fuesen. Porque en el caso de la declaración jurada de hoja de vida tú tienes que consignar todas las sentencias condenatorias por la comisión de delito doloso, incluidas las que tienen reserva de fallo condenatorio, respecto a las cuales te hayas rehabilitado. No importa si es lesiones graves, no importa si es homicidio, o por ejemplo, o en el caso de Álvarez, de ser el caso, en el tema de cómplice, si mal no recuerdo, era de peculado.
Porque, por ejemplo, a él incluso no hubiese incurrido en el impedimento. ¿Por qué? Porque él nunca fue funcionario público. Exacto. Y el impedimento permanente, si es que el jurado decidiese aplicarlo, como ha ocurrido, digamos, indirectamente con las resoluciones 05 y 015 del 2026, están pensadas en aquellos que, en su condición de autores y como funcionarios públicos, fueron condenados por esos delitos. Carlos Álvarez nunca, e incluso en el supuesto que hubiese sido condenado, hubiese estado incurso en ese impedimento. Pero, si la condena hubiese sido vigente y cumplida, él se hubiese estado obligado a declararla, por ejemplo. Bueno, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con los candidatos con sentencia? Porque yo tengo entendido que con una sentencia consentida tú no puedes postular. Lo que ocurre, ¿no? Es que... Y ahora sale que Alianza para el Progreso tiene o está llevando en sus filas más de 13 candidatos con sentencia, y lo que acaba de decir el señor es, me acabo de enterar ahorita. Claro, a ver, ahí hay que distinguir entre haber tenido una sentencia con tener sentencia. Si la sentencia tiene calidad de cosa juzgada y está vigente, yo no puedo postular. Si yo tuve una sentencia con calidad de cosa juzgada, por el delito que fuese, y ya la cumplí, la regla es que sí puedo postular, solo que esa sentencia la tengo que declarar. Entonces habrá que distinguir, ¿estas 13 personas tienen sentencia vigente o es que la han tenido y la han declarado? Yo creo que no ni siquiera el Jurado Nacional o debieron haberlo tomado como candidato o inscrito. Lo que ocurre es que, bueno, primero habría que ver nuevamente en qué estadio están esos candidatos, porque recordemos, ya se presentó la solicitud, como decíamos hace un momento, hay varios jurados especiales que todavía están en etapa de calificación. Y en el marco de la calificación de la solicitud podrían advertir, oye, tú tienes una sentencia vigente, improcedente tu candidatura. Porque esa etapa de calificación, el plazo máximo vence el 11 de febrero. El 11 de febrero. Entonces podría darse el caso que estas 13 personas todavía están en etapa de calificación. Por ejemplo, yo recuerdo que Lima Oeste 1, hasta donde yo recuerdo hace algunos días, todavía estaba en trámite casi todas sus solicitudes y ellos ven Senado por distrito electoral múltiple en Lima Metropolitana y todavía están en trámite, están en calificación. Entonces, hay varios jurados que yo también comprendo, ¿no? Porque de repente algunos jurados especiales dicen, bueno, mejor me espero a que el pleno del JNR resuelva un caso similar al que yo tengo, y como ya veo cuál es el criterio, resuelvo en función de ese criterio. Y a veces no se toman los 3 días que dice el reglamento, sino mucho más días en terminar de calificar. La última encuesta de Datum de Perú 21 muestra que la campaña ya empezó, pero no ha logrado todavía capturar al electorado del 42%, que para mí es una cifra ganadora, es la que va en la punta de todo, de peruanos aún no decide su voto. Eso es lo que va a ganar, ¿no? Votos blancos, votos nulos, votos indecisos. Esto ocurre en un escenario de 36 candidatos, supuestamente, ¿no? Presidenciales, de alta dispersión, bajo entusiasmo y una ciudadanía golpeada por frustraciones políticas acumuladas. Sí, sin duda, ¿no? Bueno, ciertamente creo que también parte de la ciudadanía el hecho de no saber siquiera si vas a seguir en carrera o no, porque también habría que recordar que hasta el 11 de febrero los candidatos pueden renunciar y hasta el 11 de febrero los partidos políticos pueden retirar sus listas de candidatos, eventualmente fórmulas presidenciales. Máxime si consideramos que la fórmula presidencial no constituye una elección que determine si un partido conserva o no la inscripción, porque para determinar si un partido conserva la inscripción o no hay que tomar atención a la elección al Congreso, no al Parlamento andino ni la presidencial. Y claro, también aparte de ello es que lamentablemente algunos y algunas candidatos y candidatas parece que se le acabaron los megas y en algunos momentos desaparecen y no sabemos cuál es su posición sobre varios temas de interés público, ¿no? Claro. Entonces, eso evidentemente dificulta que la ciudadanía pueda ver, digamos, si es que esa posición, digamos, esa opción política es adecuada. Y yo sí creo, mi estimada Mayra, que esta vez, con tantas candidaturas, puede terminar primando el voto estratégico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo puedo tener un voto por convicción por el partido X. Ya. Pero si yo veo que una semana antes el partido no levanta, sé que no va a llegar siquiera a la segunda vuelta, y veo que de repente quienes están en los 2 primeros lugares, hay uno que no me simpatiza, voy a votar por la persona más afín ideológicamente a ella. O sea, es una manipulación prácticamente no es una manipulación de las encuestas, no, de las encuestadoras.
No porque muchas veces no han precisado la verdad. No olvide que en las anteriores elecciones daban por ganador al señor George Forsyth. Una semana antes ya no. Claro, por eso le digo, es como una manipulación hasta una semana antes que ya se ve un rostro más limpio y despejado y real. Claro, tú eres periodista, yo sí no podría utilizar el término manipulación, porque al final del día las encuestadoras tienen un criterio técnico y que si, por ejemplo, no se cumple con la remisión de los informes, con la publicación, ello sería pasible de sanciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que para la CRM sí, o sea, para las regionales y municipales, que ya estamos en elecciones regionales y municipales, pues ya se convocaron, ya han aprobado un reglamento poco como que complementario al de las encuestadoras para hacer justamente también un seguimiento más técnico a este tema de las encuestas. Pero a lo que voy es que, claro, si tú ves que tu partido no va a ganar o no va a pasar la segunda vuelta, bueno, vas por el que está más cerca, ¿no? O el que puede pasar. Entonces, ¿y cómo sabes cómo está más cerca? Por las encuestas. La última encuesta, ¿no? La última foto es la que claro, de una semana antes. Claro, porque el proyecto eso sí se podría reflejar un poco la realidad de cómo va, ¿no? Claro, pues el proyecto de Eduard Málaga tiene dictamen de la Comisión de Constitución, pasó a orden del día el Pleno, pero no se lleva a aprobar y bueno, ya estamos en regla de modificabilidad y ya no corresponde. ¿Cuál es la situación de López Chao? Bueno, hasta el día de hoy sigue como candidato inscrito, ¿no? Porque ahí nuevamente, o sea, el hecho de haber estado recluido en un establecimiento penitenciario no es materia de ser de haberlo consignado. Tú solo tienes que consignar. Ya está pasada. No solo eso, sino que tú solo tienes que declarar una sentencia con calidad de cosa juzgada que alguna vez cumpliste, ¿no? Entonces, si tú nunca has sido sentenciado, o sea, ponte que tengas una prisión preventiva, o sea, tú no estás obligado a declarar que has tenido una prisión preventiva. Entonces, ¿él ha estado recluido en establecimiento penitenciario? Sí. Por sentencia, aparentemente no. Entonces, si no ha tenido una sentencia que sustente su reclusión en este establecimiento penitenciario, no está obligado a declararlo. Usted hablaba hace un momento de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, cuál sería la actuación de las personas en la última semana. ¿Qué nos dice este nivel de indecisión del 42%, que es una cifra muy alta, ¿no? Sobre el sistema electoral actual y sobre la oferta política que se le presenta al ciudadano, porque no olvidemos que no son pocos los candidatos. Yo más bien creo que justamente lo que podría reflejar es que ese 42% está esperando a ver si surge alguien dentro del rubro de otros que lo puede ilusionar. Entonces creo que los del 42%, a mi juicio es claro que no están, digamos, muy conformes con los que ahorita están en la punta. Y están viendo si es que hay otra persona que, como en su momento Perú Libre con Pedro Castillo comenzó atropellando en las últimas 5 semanas, para ver si de repente se van con ellos. Y el tema no es fácil, porque tenemos, a mi juicio, hoy por hoy, cosa curiosa, tenemos más dispersión en la derecha que en la izquierda. Entonces, y eso creo que, por ejemplo, a la gente, que en estas encuestas también decían que mayoritariamente la gente se identifica con derecha o centro-derecha, dice, bueno, hay tanta oferta, pero la oferta que está arriba como que no me convence. Vamos a ver si sale alguien del rubro de otros para el cual yo pueda migrar y darle de ese 42% que otro grupo pueda subir, ¿no? ¿Esta fragmentación extrema termina debilitando la representación democrática, cree usted? No, la representatividad sí. O sea, yo creo que al final, sobre todo en el ámbito del Congreso, que va a generar, como conversábamos hace unos meses por aquí, una sobrerepresentación, ¿no? Porque va a haber muchos partidos. No, sin ir muy lejos haciendo un ejercicio matemático, ahorita son 38 aproximadamente, ¿no? Ponte que pasen todos, ya. ¿Cuánto necesitas? 5%. Ya, 5 por 20, 100, con lo cual ya de por sí te estás bajando a 18. Entonces, con lo cual 5% para pasar la valla. O sea, 5% de votos válidos y 5% del número legal de miembros de la Cámara respectiva. O sea 7 diputados o 3 senadores. 7 diputados y 3 senadores. Porque es cada elección en cada Cámara es aparte. Lo que quiero saber. Es 7, para, por ejemplo, poder pasar la valla es 7 diputados y 5% en la elección de diputados, o 3 senadores y 5% en la elección de senadores. O sea, yo puedo no tener los 7 candidatos a diputados elegidos, pero sí puedo tener el 5% de electores de votos para pasar la valla y 3 senadores. No, a ver, lo que ocurre, digamos, poniéndolo al revés,
puede que no tenga ningún diputado, Ya. pero si yo pasé la valla en senadores, conservo la inscripción. O viceversa. Puede que no logre meter a ningún senador. Pero Conserva la inscripción, pero no se efectúa la decisión de la elección. No, a ver. Primero concentremos en la elección congresal. Ya. La elección congresal tiene 2 cámaras. Cada cámara tiene su valla, que es el 5% de votos válidos y el 5% del número legal. Eso en la Cámara de Diputados se refleja en 7 diputados y en el caso del Senado se refleja en 3 senadores. Entonces, para yo acceder al reparto de escaños, yo necesito tener 5% de votos válidos y 5% de número legal, 7 diputados. Quiero ir a diputados, tengo que tener esas 2. Antes era O, ahora es sí. Por eso es que, por ejemplo, en una elección como la actual, no podría ocurrir lo que le ocurrió al Partido Morado, que superó el 5% de votos válidos, pero solamente metió 3 congresistas. Eso ya no va a ocurrir en esta elección. O sea, es sí o sí tener 7 diputados y 5% de número legal. 5% de votos válidos. Votos válidos. Así no llegues a tener 3 senadores. Exacto, porque son cámaras diferentes. Y si es al contrario, llegas a tener el 5% de la valla electoral de votos senadores válidos y 3 senadores, pero no alcanzas los 7 diputados. No pasa nada porque logré obtener representación en senadores. Y conservo. O sea, en cristiano. Si llegas a lograr conservar la inscripción. Conservar la inscripción y obtener representación en el Senado. Obtener representación en el Senado. Exacto. Perfecto. Entonces, ese era entonces en ese contexto, ciertamente sí socava la representatividad, porque va a haber un montón de partidos que van a obtener, por ejemplo, 3, 4%. Si mal recuerdo, por ejemplo, Victoria Nacional se queda por poco, creo que tuvo 4.75%. Ya, ese porcentaje no se va a computar para falta del reparto. Y eso se va a licuar con los que sí pasaron la valla. Entonces, los que sí pasaron la valla, de repente tendrían que tener 10, pero como vas a sacar del cómputo a todos los que no pasaron la valla, ese 10 se puede convertir en 15, como ocurrió con Fuerza Popular en el 2016, claro, que debió haber tenido 50 y tanto y terminó teniendo 73, porque hubo varios partidos que no pasaron la valla. Y que esperemos que se desaparezca ese partido. Perdón. Volviendo al tema técnico, el señor Mario Vizcarra, él sigue bajo revisión, no sé si ya tiene alguna información, por las tachas vinculadas a una sentencia por peculado. Exacto. ¿Esa sentencia está vigente? ¿Está declarada? ¿Cuál es la situación más allá de lo que pueda decir o no decir el jurado bajo su criterio? Claro, lo que ocurre es un tema bien interesante, lo de ayer en la audiencia, porque lo que estaba en discusión en un primer momento en la tacha era que sí, efectivamente, él había tenido una sentencia por peculado y la ley establece que pese a la rehabilitación, si yo tuve una sentencia por delito doloso de peculado, colusión o corrupción de funcionarios, nuevamente, así no esté vigente, así yo me haya rehabilitado, yo no podría postular. Sin embargo, ayer lo que han dicho en el informe oral es que aparentemente el señor seguiría teniendo la condena vigente porque aparentemente no se habría rehabilitado, porque aparentemente estaría pendiente el pago de la reparación civil. Incluso han dicho que se solicitó la rehabilitación en el 2025, había una improcedencia por ahí, y ahí el jurado, y ahí el tema es bien interesante para el jurado. ¿Por qué? Porque si la tacha vino por el impedimento permanente y de repente el jurado decide recurrir a la jurisprudencia del tribunal que le ha ordenado en 7 casos al jurado que inaplique el impedimento permanente por delito contra la administración pública, y dice, efectivamente, tú viniste por impedimento permanente, bacán, pero el señor tiene la condena vigente. Y la condena vigente es un supuesto de tacha distinto al impedimento permanente. ¿Y cuál es el tema? El jurado está atado al principio de congruencia en el ámbito de las tachas. ¿Qué es el principio de congruencia? Que si tú tachas por A y tú, jurado o juez, ves que el tema no va por A, sino por B, tú no le puedes cambiar a B y no te lo puedes bajar por B. Entonces, con lo cual, si fuera ese el caso, tendrías que declarar infundada la tacha e iniciarle un procedimiento de exclusión porque tendría un impedimento por tener una condena vigente. Y de todas maneras no participaría. Claro, sería un tema de días. Pero la plancha presidencial también quedaría nulo las... claro, se declararía la improcedencia de toda la fórmula presidencial y ahí habría que recordarle a la ciudadanía que... La fórmula de senadores de... No, porque son elecciones diferentes. ¿Ya? Recordemos que el día 12 nos vamos a enfrentar a 5 elecciones.
Si me van poniendo, por favor, ahí la imagen de lo que vamos a ver, ¿no?, el día 12 claro, o sea, porque de abril. La primera columna, la presidencial, que si ya no va la fórmula presidencial, no figuraría Perú primero ahí. La segunda columna es Senado Nacional, que sí seguiría. El único que no estaría ahí sería Mario Vizcarra, porque a Mario Vizcarra también ha declarado la improcedencia de su candidatura al Senado por el misma causal. Exacto. La tercera columna es la de Senado por distrito electoral múltiple, en la cual cada departamento... presidente, vicepresidente, senadores a nivel nacional y... Ahí dice universo, pero en realidad es distrito electoral múltiple. Claro. O sea, por lo que hay, Ancash vota por su diputado, por su senador de Ancash. Diputados, universo que es por regiones. Distrito electoral múltiple y Parlamento Andino. Parlamento Andino. O sea, vamos a tener un libro tremendo ahí y una confusión. Y claro, bueno, se puede crear la fórmula, pero eso no afecta a las otras cuatro. Claro. Entonces, ahora, ahí también habría que recordar a la ciudadanía que la figura del reemplazo del candidato solamente era aplicable hasta el 23 de diciembre, fecha de vencimiento del plazo para solicitar inscripción de lista de candidatos. Si se te cae un candidato después del 23, ya no cabe reemplazo. Por eso es que, si se declarase fundada la tacha contra Mario Vizcarra o se iniciase un procedimiento de exclusión contra Mario Vizcarra, no se caería toda la fórmula presidencial. Él tampoco iría como candidato al Senado, pero todos los demás candidatos al Senado pues, ¿Y cuál es la diferencia con Renovación Popular con el señor Rafael López Aliaga? En el caso de Rafael López Aliaga, la tacha se sustenta en que él habría llevado a cabo una elección primaria con una modalidad distinta a la prevista en el estatuto. Similar a lo que pasó con Acción Popular. No, la elección popular fue un poco más complicado porque la elección popular llevó a cabo la modalidad, o sea, llevaron a cabo de acuerdo con la modalidad prevista en su estatuto, pero habrían reemplazado a un porcentaje importante de... Más de 28 28 y 73 de los delegados. Ellos sí no es un tema de modalidad, sino es un tema de reemplazo. Ya, ¿y cómo lo ve usted el tema del señor Rafael López Aliaga? Lo que ocurre es que yo sí no compro el argumento de la primera instancia que dijo que el estatuto estaba desactualizado, porque creo que lo que obvia el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 es que Renovación Popular modificó su estatuto en abril del año pasado, cuando ya no había paso y cuando ya estaba el marco normativo definido para las elecciones generales. Por lo tanto, no me puede decir que ese artículo 65 que preveía que, digamos, un órgano definiera qué modalidad era y no eran las primarias, no estuviera desactualizado. Yo hubiese ido, no por el denominado principio de trascendencia y nulidades. ¿Cómo se come ello? Decirle, mira, efectivamente tu estatuto decía primarias abiertas facultativas. ¿Qué implica una primarias abiertas facultativas? Que un ciudadano no afiliado podía votar en tu elección primaria. Bacán. No acogiste esa modalidad. Chévere. Pero si tu partido sigues teniendo la potestad de decidir qué ciudadano no afiliado vota o no vota en tu elección. Tú eras el filtro. Por lo tanto, así hubieses optado por la modalidad de elección primaria abierta facultativa, de repente, en ese plazo que daba la opción para que un ciudadano vaya, no aceptabas a nadie. ¿Y qué modalidad te quedaba? La de un militante un voto. ¿Por qué modalidad fue materialmente, al final del día, elegido López Aliaga? Por un militante un voto. Entonces, perfecto. ¿Habría contravención al estatuto? Sí, totalmente de acuerdo. Pero no era de una trascendencia tal, porque igual Renovación Popular tenía el sartén por el mango para decidir qué ciudadano no afiliado votaba o cuál sí. Me voy con esta pregunta porque ya se nos fue el tiempo. ¿Qué debería hacer hoy, rapidito, la respuesta porque me quiere matar en Switcher? No sé. ¿Qué debería hacer hoy el sistema electoral como es el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y los partidos para evitar que el resultado final sea cuestionado políticamente? Gane quien gane. Trabajar con transparencia, sin mirar colores, sin mirar apellidos. Trabajar con celeridad, que es lo más importante. Y trabajar con propuestas y no con ataques, porque la teoría del fraude preventivo no solamente afecta al sistema, nos afecta a todos. Definitivamente. Me faltó hacerle una pregunta sobre Renovación Popular. Si dan por admitido esta tacha, ¿caería solamente solo la fórmula presidencial? Solo la fórmula presidencial. Perfecto. Creo que vamos a tener que ampliar esta entrevista porque hay muchas más preguntas. La verdad me quedan preguntas también de los televidentes.